¿Sabías que hay un pecado tan grave que puede hacer que la misericordia de Dios se aleje de tu vida? Hermanos y hermanas, en este momento voy a compartir con vosotros algo que pocos tienen el valor de enseñar con tanta claridad. Algo que ha pesado mucho en mi corazón durante mucho tiempo y que el Señor me ha mostrado a través de su palabra a lo largo de tantos años de ministerio. Hay una línea invisible, queridos, una línea que al cruzarse transforma el mayor y más hermoso atributo de Dios, que es su misericordia infinita, en algo que simplemente ya no se puede alcanzar. La Sagrada Escritura nos advierte con toda seriedad, en Hebreos capítulo 10, versículos 26 y 27, sobre aquellos que deliberadamente, conscientemente y voluntariamente continúan pecando después de haber recibido el pleno conocimiento de la verdad. Hoy, en este momento tan especial que Dios ha preparado para nosotros, descubrirás cómo tantas personas, quizás incluso alguien muy cercano a ti, o quizás tú mismo sin darte cuenta, están desafiando en este mismo momento la paciencia divina sin darte cuenta de las consecuencias eternas que se acercan cada día que pasa. Ve ahora mismo en los comentarios y escribe con fe y con el corazón abierto estas palabras: Dios es fiel. Escribe estas palabras porque al hacerlo declaras ante el cielo y la tierra que crees, que confías, que sabes que incluso cuando todo parece difícil, incluso cuando las circunstancias claman lo contrario, Dios permanece fiel a sus promesas. Escribe: Dios es fiel, porque esta frase tiene poder, tiene autoridad, tiene la capacidad de tocar el corazón del Padre que está en los cielos y que en este momento te mira con amor, con cuidado, con la misericordia que tanto queremos entender a lo largo de este mensaje. No dejes pasar este momento, querida, porque cuando declaras la fidelidad de Dios, estás abriendo tu corazón para recibir todo lo que Él ha preparado para revelar en esta palabra que voy a compartir. Quizá ahora mismo estés pensando, quizá te estés preguntando, ¿pero no es Dios infinitamente misericordioso? ¿No es eso lo que siempre oímos? ¿No es eso lo que enseña la Biblia? Y quiero responderos con toda sinceridad, con toda la franqueza de quien ha dedicado décadas al estudio de la palabra y al cuidado pastoral de las almas. Sí, querida. Dios es infinitamente misericordioso, y es precisamente por esta verdad tan profunda, tan maravillosa, que necesito hablaros hoy con esta claridad, con esa urgencia, con esa seriedad que el momento requiere. A lo largo de esta enseñanza que el Señor ha puesto en mi corazón para compartir contigo, caminaremos juntos, lado a lado, como una familia espiritual unida por la fe. Recorreremos las páginas sagradas de la palabra de Dios para entender algo que muchos confunden, algo que puede marcar toda la diferencia entre la vida y la muerte eterna. La profunda diferencia que existe entre buscar la misericordia de Dios con un corazón verdaderamente arrepentido, roto y humilde, y desafiar esa misma misericordia con arrogancia, con presunción, con un corazón endurecido que cree que puede jugar con la santidad divina. Descubrirás, y esto marcará tu vida de manera profunda, las tres señales claras e inconfundibles que revelan cuando una persona ha cruzado esa línea peligrosa de la que hablé al principio. Esa línea invisible pero real, esa línea que separa a quienes buscan la gracia de quienes se burlan de ellos. Entenderéis por qué el profeta Jeremías escribió en Lamentaciones capítulo 3, versículo 22, esas poderosas palabras que dicen: las misericordias del Señor son la causa de que no hayamos sido consumidos, porque si solo dependiera de nuestra justicia, nuestra bondad, nuestros méritos, hermanos y hermanas, ya habríamos sido consumidos hace mucho.
recibirás una revelación, algo que el Espíritu Santo tiene preparado para este momento de tu vida, sobre el tiempo de gracia que Dios concede, sobre esta ventana de oportunidad que está abierta, pero no permanecerá para siempre, sobre este periodo en el que la puerta de la misericordia aún puede cruzarse antes de cerrarse de una manera que pueda ser definitiva. Si has llegado a este vídeo, si estás escuchando estas palabras ahora mismo, quiero que sepas que no fue casualidad, no fue una coincidencia, no fue solo porque el algoritmo de Internet te trajo aquí. No, querida, fue Dios mismo quien te guió a este mensaje porque tiene algo importante que decir a tu corazón. Así que os pido ahora, con todo el amor pastoral de quienes cuidan vuestra alma, disfrutad de este vídeo ahora mismo, porque al hacer esto estáis ayudando a que este mensaje llegue a más personas que también necesitan escuchar. Os estáis convirtiendo en un instrumento en manos de Dios para que otros reciban esta palabra que puede salvar vidas. Suscríbete a este canal si aún no estás suscrito, porque aquí no hacemos entretenimiento vacío, no perdemos tiempo con cosas superficiales. Aquí tratamos la eternidad, la salvación, las verdades profundas de la palabra de Dios que pueden transformar destinos. Y haz sonar la campana de notificación, porque lo que voy a compartir a lo largo de esta serie de enseñanzas puede salvar no solo tu vida, no solo tu alma, sino también la eternidad de quienes amas, tus hijos, tus nietos, tu cónyuge, tus padres, tus amigos. Mientras caminamos juntos por las verdades que voy a desvelar ante vosotros, os darás cuenta de que estas no son palabras ordinarias, no son pensamientos humanos, no son filosofías o teorías inventadas por hombres. Lo que escucharás surge directamente del corazón de la Santa Escritura, de la palabra viva y eficaz de Dios, que es más afilada que cualquier espada de doble filo. Como nos dice el libro de Hebreos, cada enseñanza que voy a compartir tiene como objetivo traer luz a aquellas áreas de tu vida que pueden estar en la oscuridad, para iluminar aquellos caminos por los que has caminado con dudas, con miedo, con incertidumbre. Quiero ayudarte a comprender mejor la voluntad de Dios para tu vida. Quiero que puedas caminar con más propósito, sabiendo exactamente hacia dónde vas, con más paz en tu corazón incluso en medio de las tormentas que trae la vida, y con más confianza en este Señor que nunca, jamás, bajo ninguna circunstancia, abandona a quienes realmente lo buscan. Lo que llegará a tus oídos a lo largo de este mensaje puede ser exactamente lo que tu corazón ha estado buscando en silencio, por lo que has estado rezando en las primeras horas, lo que has estado clamando a Dios sin que nadie a tu alrededor lo sepa. ¿Cuántas veces te has preguntado por qué ocurren ciertas cosas en tu vida? ¿Cuántas veces te has preguntado por qué parece que tus oraciones quedan sin respuesta? ¿Cuántas veces has sentido que hay una barrera, un bloqueo, algo que impide que las bendiciones de Dios fluyan completamente hacia ti? Hoy puedes encontrar respuestas. Hoy puedes recibir la llave que abre puertas que han estado cerradas durante tanto tiempo. Y al final de nuestro camino juntos por la palabra, vamos a decir una oración especial, una oración poderosa, un momento de entrega al Padre Celestial que tiene el poder de cambiar las circunstancias, romper cadenas, liberar cautivos, restaurar lo que se ha perdido. Las enseñanzas que escucharás hasta el final de este mensaje pueden ser, para tu alma sedienta, el agua dulce que has estado esperando, la respuesta que el Señor ha preparado especialmente para ti en este tiempo, en esta hora, en este día que ha marcado desde antes de la fundación del mundo, a lo largo de tantos años de ministerio, tantas décadas sirviendo al Señor y cuidando almas preciosas como la suya. He aprendido y enseñado que a menudo es en los pequeños detalles, en lo que a ojos humanos parece insignificante,
donde Dios obra las mayores transformaciones en nuestro camino espiritual. Por eso os imploro con amor pastoral, permanezcan conmigo hasta el último momento de esta palabra, no os distraigan, no permitáis que nada os robe la atención. Porque cada frase, cada versículo, cada revelación que voy a compartir ha sido cuidadosamente preparada por el Espíritu Santo para tocar exactamente ese punto que hay que tocar en vuestra vida. Al final, cuando alcancemos ese momento de intimidad con Dios a través de la oración, juntos entregaremos nuestros corazones al Padre. Pondremos ante el trono de la gracia todo lo que nos ha agobiado, todo lo que nos ha angustiado, y recibiremos la paz que supera todo entendimiento. Este puede ser, hermano, hermana, el momento decisivo en que todo empieza a cambiar en tu vida, el punto de inflexión que has estado esperando. Ahora que hemos establecido esa conexión de corazón, esa apertura espiritual necesaria para recibir lo que Dios quiere decir, debemos empezar construyendo una base sólida, una base firme sobre la que descansará todo el resto de la enseñanza. Debemos empezar estableciendo claramente, sin rodeos, sin confusión, lo que realmente enseña la Santa Biblia sobre la misericordia divina. Porque hoy hay tanta confusión, tantos malentendidos, tantas distorsiones sobre este maravilloso atributo de Dios. La Escritura nos muestra con claridad cristalina, en Efesios capítulo 2, versículo 4, palabras que deben estar grabadas en el corazón de cada uno de nosotros. Dios, que es rico en misericordia, por el gran amor con el que nos ha amado. Presta atención a estas palabras, deja que se hunden profundamente en tu corazón. Dios no solo es misericordioso, no tiene un poco de misericordia para repartir con moderación, no, la palabra dice que Él es rico en misericordia, lo que significa que tiene misericordia en abundancia, desbordante, inagotable. Pero aquí surge algo fundamental que no podemos perder de vista. Esta misericordia de Dios no es debilidad, queridos. Esta misericordia no es Dios cerrando los ojos al pecado como si no existiera. No es Dios siendo negligente con la justicia. No es Dios siendo permisivo como un padre irresponsable que deja que sus hijos hagan lo que quieran sin consecuencias. No, ni mucho menos, muy lejos de eso. La misericordia de Dios es, de hecho, la expresión suprema, la manifestación más alta del amor divino que, aunque merezcamos juicio, aunque merezcamos condena, aunque merecemos que nos dé exactamente lo que merecen nuestras acciones pecaminosas, Él retiene ese juicio, sostiene su mano de justicia y nos ofrece una oportunidad para el arrepentimiento, una oportunidad de regresar, un camino de retorno a la comunión con Él. El salmista David, ese hombre del corazón de Dios, que conocía profundamente tanto la santidad como la misericordia divina, porque las experimentó intensamente en su propia vida, escribió en el Salmo 145, versículos 8 y 9, palabras que revelan la naturaleza de Dios de una manera tan hermosa. El Señor es misericordioso y lleno de compasión, lento para enfadarse y abundante en misericordia. Oh, mira esa descripción, contempla cada aspecto de ella. Dios es misericordioso, es decir, es gentil, no duro con nosotros, no nos trata con dureza innecesaria. Está lleno de compasión, lo que significa que simpatiza con nuestras debilidades, comprende nuestras limitaciones, sabe de qué barro estamos hechos, como dice otro salmo. Es lento para enfadarse, y esta expresión es muy poderosa, porque significa que Dios no es precipitado en la ira, no explota ante nuestro primer error, no nos condena ante nuestro primer fracaso, pero nos da tiempo, nos da oportunidades, espera pacientemente nuestro arrepentimiento. Y finalmente, Él es grande en misericordia, no pequeño,
no limitado, sino grande, vasto, inmenso en misericordia. Aquí está la base sobre la que debemos construir todo el resto de nuestro entendimiento. La misericordia divina es absolutamente real, no es una ilusión, no es un mito, no es solo un concepto teológico abstracto. Es real, es poderosa, tiene el poder de convertir al peor pecador en el santo más santo, tiene la capacidad de tomar una vida rota y reconstruirla por completo. Está disponible, se ofrece en este momento a vosotros que me escucháis, sin importar lo que hayáis hecho, por muy lejos que hayáis llegado, por muy profundo que hayáis caído en el pozo del pecado. Pero, y aquí surge algo crucial que muchos olvidan o ignoran, esta misericordia opera dentro de principios que Dios mismo ha establecido, dentro de parámetros divinos que no pueden ser violados, dentro de límites determinados por la sabiduría eterna del Creador. Dios no es caótico, Dios no es arbitrario, Dios no actúa de manera aleatoria o caprichosa. Todo lo que Dios hace, lo hace según sus principios eternos, según su naturaleza inmutable, según el orden perfecto que gobierna todo su universo. Y la misericordia divina, por abundante y maravillosa que sea, opera dentro de ese orden, dentro de esos principios. Y precisamente por eso necesitamos entender no solo que existe la misericordia, sino también cómo funciona, cuáles son las condiciones para recibirla, cuáles son los peligros de despreciarla, cuáles son las consecuencias de burlarse de ella. Ahora vayamos más allá. Profundicemos en una verdad crucial que tantos ignoran, que a muchos nunca se les ha enseñado, que tantos pastores y predicadores no tienen el valor de proclamar, porque es una verdad que inquieta, que desafía, que afronta. La verdad es esta: la misericordia y la justicia de Dios no son dos atributos opuestos que estén en guerra dentro de la naturaleza divina, no son dos características contradictorias en las que una debe superar a la otra. No, hermanos y hermanas, la misericordia y la justicia de Dios van de la mano, trabajan juntos, se complementan, revelan la absoluta perfección de la disposición de Dios. El Salmo 116, versículo 5, declara con esa belleza que solo tiene la palabra de Dios. El Señor es misericordioso y justo, nuestro Dios es compasivo. ¿Entiendes? Misericordioso y justo, no misericordioso ni justo, pero ambos al mismo tiempo, simultáneamente, perfectamente integrados en la naturaleza divina. La justicia de Dios no anula su misericordia, y aquí hay una verdad que trae esperanza a todo corazón arrepentido. Por mucho que hayas pecado, por mucho que hayas fallado, por mucho que hayas violado los mandamientos de Dios, la justicia de Dios no elimina la posibilidad de que la misericordia te llegue. Pero al mismo tiempo, y ahora presta mucha atención porque aquí está la otra cara de la moneda, la misericordia de Dios no anula su justicia. Dios no puede, Dios no quiere, Dios no fingirá simplemente que el pecado no existe, fingirá que la transgresión no ha ocurrido, ni barrer bajo la alfombra las violaciones de su santa ley. Dios no exonera a los culpables, no declara justos a los que permanecen injustos, no absuelve a los que permanecen en rebelión, sino que perdona, restaura, reconcilia a los que se arrepienten con todo su corazón, a quienes vienen a Él con verdadera fractura, a quienes reconocen su pecado, confiesan su culpa y claman por gracia divina. Esta verdad bíblica establece algo que debe estar absolutamente claro en nuestras mentes y corazones. Existe un equilibrio perfecto en la naturaleza divina, un equilibrio que solo Dios puede mantener con absoluta perfección. Él es amor, sí, es amor en esencia, amor en la naturaleza, amor en la expresión, y ese amor es incondicional, en el sentido de que nos ama incluso cuando somos imperfectos.
incluso cuando fallamos, incluso cuando tropecamos, pero al mismo tiempo es santo, es absolutamente puro, está completamente separado del pecado, no tiene comunión con la oscuridad, no puede tolerar la iniquidad en su presencia, es misericordioso, abundantemente misericordioso, dispuesto a perdonar, dispuesto a restaurar, ansioso por dar la bienvenida de nuevo al hijo pródigo que regresa. Pero también es justo, perfectamente justo, y esa justicia exige que se trate el pecado, que se aborde la transgresión, que se enfrente la rebelión. Si recibes esta palabra con el corazón abierto, si permites que el Espíritu Santo hable a tu alma a través de estas enseñanzas de las Escrituras, entonces quiero extenderte una invitación especial en este momento. Suscríbete ahora a este canal donde proclamamos la verdad sin diluirla, donde enseñamos la palabra sin distorsionarla, donde no tememos decir lo que hay que decir incluso cuando no es popular, incluso cuando no es cómodo. Dale a tu gusto a este video, porque esto no es solo un gesto técnico en Internet. Es una forma de decir amén a lo que se está enseñando. Es una forma de estar de acuerdo con la palabra de Dios que se proclama. Es una forma de estar del lado de la verdad. Y ahora veo a los comentarios y escribe estas palabras de fe, estas palabras de declaración. Dios me protege. Apunta esto, porque cuando declaras protección divina sobre tu vida, estás activando algo espiritual, invocando la cobertura del Altísimo, reclamando la promesa del Salmo 91 que dice que aquel que habita en el lugar secreto del Altísimo descansará bajo la sombra del Todopoderoso. Ahora llegamos a un punto en nuestra enseñanza en el que las cosas empiezan a ponerse más serias, donde la palabra empieza a molestarnos un poco, donde la verdad empieza a enfrentarse a lo que quizá preferiríamos no oír. Pero no sería fiel al llamado que Dios me ha dado si me detuviera ahora, si me apartara de la responsabilidad de proclamar el pleno consejo de Dios, si solo hablara de las cosas agradables e ignorara las verdades difíciles. Así que aquí vamos, con amor pastoral, pero también con el valor que viene del Espíritu Santo. Hay un tiempo de gracia que Dios concede. Hay una ventana de oportunidad que está abierta, pero no permanecerá abierta indefinidamente. Hay un periodo durante el cual se puede cruzar la puerta de la misericordia, pero que eventualmente, si se rechaza continuamente, puede cerrarse. El profeta Joel, hablando por la inspiración del Espíritu de Dios, nos instruye en el capítulo 2, versículo 13. Con palabras que son tanto una invitación amorosa como una advertencia urgente. Volved al Señor vuestro Dios, porque es misericordioso, compasivo y lento para enfadar. Mira conmigo esta expresión, examina cada palabra con atención. Convertíos. Esto es un llamado a la acción, un imperativo, algo que requiere una decisión por nuestra parte, un movimiento por nuestra parte, una respuesta a la invitación divina. No es algo pasivo, no es algo que ocurra automáticamente, es algo que exige que demos la vuelta, que cambiemos de dirección, que abandonemos el camino equivocado y tomemos el camino correcto. Al Señor tu Dios, lo que significa que hay un destino específico para esta conversión. No es un cambio vago de comportamiento, no es simplemente intentar ser mejor persona, sino dirigirse específicamente al Dios de la alianza, el Dios que se ha revelado en las Escrituras, el Dios que es nuestro Padre Celestial. Y entonces viene la razón, la motivación, el fundamento de este llamado a la conversión, porque es misericordioso, compasivo y lento para enfadar. Fíjate en esta expresión, lento para enfadar. Déjala calar profundamente en la comprensión. Tarde significa lento, que lleva tiempo, lo cual no es rápido, lo que lleva tiempo. Dios tarda en enfadarse, no explota de inmediato,
no condena al primer error, no juzga a la primera transgresión. Pero, y aquí está el meollo que muchos pasan por alto, la expresión lento para enfadarse implica necesariamente que hay un límite, que hay un punto en el que llega la ira, que hay una línea que finalmente se cruzará si persiste la rebeldía. Si Dios fuera incapaz de enfadar, si la ira divina simplemente no existiera, el texto no diría que es lento para enfadarse, sino que nunca se enfada, que la ira no forma parte de su naturaleza. Pero eso no es lo que dice la Escritura. Dice que Él llega tarde, paciente, padecedor, pero que aunque Dios es paciente, al final la paciencia tiene un límite cuando se enfrenta a una rebelión persistente y deliberada. El propio Jesús contó una parábola recogida en el Evangelio de Lucas, capítulo 13, versículos 6 a 9, que ilustra perfectamente este principio del tiempo de la gracia. Contó sobre una higuera que fue plantada en un viñedo, y el propietario llevaba 3 años buscando fruta en ella, pero no encontraba ninguna. Luego le dijo al agricultor que la cuidaba: «Córtala. ¿Por qué sigue ocupando la tierra inútilmente?» Pero el campesino intervino: «Señor, déjala este año hasta que la cabe y le ponga estiércol. Si da fruto, está bien, si no, lo cortarás». Mira esta parábola, mira qué nos enseña. Había una expectativa legítima de fruto. El propietario tenía todo el derecho a esperar que el árbol produjera lo que fue plantado para ello. Hubo paciencia, 3 años de espera, 3 años de oportunidad, 3 años de tiempo de gracia. Hubo intercesión, alguien pidiendo una oportunidad más, un periodo más de oportunidad. Y hubo una extensión de gracia, se concedió otro año. Pero fíjate, y esto es absolutamente crucial, había una fecha límite, un punto. Si no da fruto, lo cortarás. La misericordia divina ofrece tiempo, la paciencia de Dios otorga oportunidades, la gracia del Señor amplía los plazos, pero este tiempo no es eterno mientras estemos vivos tomando decisiones. Estas oportunidades no son infinitas mientras tengamos conciencia y capacidad de tomar decisiones. Hermanos y hermanas, Dios quiere revelaros algo especial en este video. Lo que comparto no son solo palabras bonitas, no son solo conceptos teológicos interesantes, no son solo historias bíblicas antiguas. No, lo que se está revelando aquí tiene todo que ver con tu vida ahora mismo, con las decisiones que estás tomando en este momento, con la forma en que respondes a la voz de Dios que ha hablado a tu corazón. Quédate conmigo hasta el final de este mensaje. No te rindas ahora, no te distraigas en este punto crucial, porque esta palabra es específicamente para ti. No fue casualidad que hicieras clic en este video, no fue casualidad que estés escuchando estas verdades en este día, a esta hora. El Espíritu Santo te ha guiado aquí porque hay algo que Dios necesita que entiendas. Hay una verdad que quiere dejar grabada en tu corazón. Hay una decisión que te invita a tomar antes de que sea demasiado tarde. Piensa conmigo un momento sobre esta realidad del tiempo de gracia. Vivimos en un periodo de la historia humana en el que la misericordia de Dios sigue siendo ampliamente ofrecida, donde la invitación al arrepentimiento sigue siendo proclamada, donde la puerta de la salvación sigue abierta de par en par. Pero las Escrituras nos enseñan que este periodo no es indefinido, que llegará un día en que la oportunidad habrá pasado, en que el tiempo se acabará, en que la puerta se cerrará. En la época de Noé, Dios fue paciente, esperó, dio tiempo para que la gente se arrepintiera mientras se construía el arca. La Biblia nos dice en 1 Pedro capítulo 3 que la paciencia de Dios esperó en la época de Noé, durante la construcción del arca, pero llegó un día, llegó un momento en que Noé y su familia entraron en el arca, y el texto dice algo que debería hacernos temblar a todos. Y el Señor cerró la puerta.
Cuando Dios cerró esa puerta, el tiempo de la gracia para esa generación terminó, las oportunidades terminaron, la ventana de misericordia se cerró para quienes habían rechazado la invitación divina. En las ciudades de Sodoma y Gomorra, Dios fue misericordioso, envió ángeles para advertirles, permitió tiempo a Lot y su familia para marcharse, incluso esperó a que se apresuraran cuando se retrasaban. Pero llegó la hora, llegó el momento señalado y el juicio cayó sobre aquellas ciudades que habían llenado la medida de su iniquidad. En el ministerio de Jesús vemos esta misma dinámica una y otra vez. Lloró por Jerusalén diciendo, «¿Cuántas veces reuniría a tus hijos como una gallina reúne a sus polluelos bajo sus alas, y tú no lo harías?» Había un deseo genuino de misericordia, un verdadero anhelo de protección, una verdadera oferta de gracia. Pero ante el rechazo persistente, Jesús tuvo que dictar juicio sobre esa ciudad que no reconoció el momento de su visita. Hoy, en este momento en que hablo y tú escuchas, el tiempo de la gracia sigue vigente. La misericordia sigue ofreciéndose. La oportunidad para el arrepentimiento sigue disponible. Pero la pregunta que no quiere ser silenciada, la pregunta que debe resonar en el corazón de cada uno de nosotros es, ¿por cuánto tiempo más? ¿Cuántas veces más extenderá Dios la invitación antes de que nuestro rechazo persistente resulte en que la puerta se cierre? ¿Cuántas oportunidades más se darán antes de que la paciencia divina, tan grande, tan profunda, tan maravillosa, finalmente alcance su límite ante nuestra terquedad, nuestra rebeldía, nuestra negativa a arrepentirnos genuinamente? Aquí está la primera gran revelación que cambiará por completo la forma en que entiendes la misericordia de Dios y cómo te relacionas con ella. Una verdad que puede parecer dura a primera vista, pero que en realidad es liberadora, porque nos muestra exactamente dónde está el peligro y cómo podemos evitarlo. Desafiar la misericordia de Dios, hermanos y hermanas, no significa tropezar y caer en el camino de la fe. No significa fracasar ocasionalmente a pesar de nuestros mejores esfuerzos. No significa luchar contra las tentaciones y a veces perder la batalla. No. Desafiar la misericordia divina significa algo mucho más serio, mucho más peligroso, mucho más deliberado. Significa seguir adelante intencionada, consciente y deliberadamente en el pecado, después de haber recibido el conocimiento pleno de la verdad, después de saber claramente qué es correcto y qué está mal, tras haber sido iluminado por la palabra de Dios sobre la voluntad divina. La carta a los Hebreos, en el capítulo 10, versículo 26, es absolutamente cristalina. No deja lugar a dudas, no deja lugar a interpretaciones confusas cuando declara: si seguimos pecando voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no hay sacrificio por los pecados. Que estas palabras nos pesen en toda su seriedad, en toda su gravedad. Si seguimos... Esto habla de persistencia, de continuidad, de un patrón establecido, no de un tropiezo aislado. Pecar voluntariamente. Aquí está la cuestión central. La palabra significa deliberadamente intencionadamente, con plena conciencia de lo que uno está haciendo, tomando la decisión consciente de violar la voluntad conocida de Dios. Después de haber recibido el conocimiento de la verdad, es decir, después de haber sido enseñados, después de haber comprendido, tras haber sido iluminados sobre lo que Dios exige y desea, no en ignorancia, sino en pleno conocimiento. Y entonces viene la parte que debería hacernos temblar. Ya no hay sacrificio por los pecados. ¿Qué significa eso? Significa que cuando alguien continúa consciente, deliberada, y persistentemente en pecado, aunque conozca la verdad, aunque haya sido iluminado por la palabra, aunque haya experimentado la gracia de Dios,
se está poniendo en una posición en la que el sacrificio de Cristo ya no puede alcanzarle. No porque el sacrificio sea insuficiente, ni porque la sangre de Jesús haya perdido su poder, sino porque ella misma, por su propia elección, por su propia actitud de corazón, está rechazando aquello que podría salvarla. Es como alguien que se está ahogando y el Salvador lanza una cuerda, pero la persona consciente repetidamente se niega a agarrarla, no porque la cuerda sea débil, ni porque el Salvador sea incapaz, sino porque él mismo elige no aceptar la salvación ofrecida. Esto no habla, y aquí hay algo crucial que debemos entender para no caer en una desesperación innecesaria. Esto no habla de quienes tropiezan y caen en el camino de la santificación. No habla de la persona que lucha contra el pecado, que cae pero se levanta arrepentida, que fracasa pero busca a Dios de nuevo con el corazón roto, que lucha contra la tentación y a veces pierde la batalla pero no abandona la guerra. No, esto habla de algo completamente distinto. Esto habla de alguien que conoce plenamente la voluntad de Dios para un área determinada de la vida y que consciente, deliberada y persistentemente elige desobedecerla, poniendo a prueba, provocando y desafiando hasta dónde puede llegar la misericordia divina antes de romperse. Esta es la diferencia fundamental, la línea absoluta divisoria entre la debilidad humana que Dios entiende y por la que continuamente ofrece gracia, y la arrogancia espiritual, que es una actitud de corazón que desprecia la santidad de Dios y se burla de su paciencia. La debilidad humana dice: sé que está mal, lucho contra ello, no quiero hacerlo, pero la carne es débil. Por favor, que Dios me ayude, fortalezca, libérame. La arrogancia espiritual dice: sé que está mal, pero voy a seguir haciéndolo, y Dios es misericordioso, así que me va a perdonar de todas formas. Puedo seguir en este pecado porque la gracia me cubre. ¿Ves la enorme y pésima diferencia entre estas dos posturas? Una es humildad, reconocer la limitación y clamar por ayuda divina. La otra es la presunción, abusar de la bondad de Dios y tratar la gracia como licencia para pecar. Uno busca salir del pecado, pero reconoce que el proceso de santificación es gradual y a veces implica caer y levantarse. El otro ni siquiera quiere salir del pecado. Quiere continuar en él cómodamente mientras mantiene una apariencia externa de religiosidad. Quiero saber hasta dónde ha llegado esta palabra. Quiero saber dónde están los corazones que Dios está tocando en este momento a través de esta revelación. ¿Desde qué ciudad me escuchas? ¿Desde qué lugar de Brasil o del mundo recibes este mensaje que el Espíritu Santo ha puesto en mi corazón para compartir? Déjalo en los comentarios donde nos sigues, porque tu presencia aquí me hace feliz. Saber que la palabra de Dios llega a corazones en diferentes lugares, distintas ciudades, diferentes situaciones, me llena de gratitud hacia el Señor, que utiliza este ministerio para traer verdad y vida a tanta gente. Escribe el nombre de tu ciudad en los comentarios ahora mismo. Forma parte de esta comunidad de fe que está siendo construida por la palabra de Dios. Consolidemos ahora. Establezcamos bien en nuestra comprensión lo que acabamos de ver antes de profundizar aún más en esta enseñanza tan crucial. La paciencia de Dios, mis queridos hermanos y hermanas, esta paciencia tan maravillosa, tan generosa, tan abundante que hemos experimentado a lo largo de nuestras vidas. Esta paciencia a menudo se confunde, malinterpreta, distorsiona como si fuera permisividad. Mucha gente mira la paciencia de Dios y piensa erróneamente: mira, a Dios realmente no le importa este pecado. Si le importara, ya me habría juzgado, me habría castigado, ya habría traído consecuencias. Pero la Sagrada Escritura deja absolutamente claro, sin lugar a dudas,
que la paciencia y la permisividad son cosas completamente diferentes, radicalmente opuestas en naturaleza y propósito. El apóstol Pablo, escribiendo a los romanos en el capítulo 2, versículo 4, plantea una pregunta profunda, una pregunta que debería atravesar el corazón de todos los que alguna vez hemos malinterpretado la paciencia divina, o despreciar las riquezas de su bondad y paciencia sin saber que la bondad de Dios os lleva al arrepentimiento. Mira esa pregunta, contempla cada parte. Pablo se enfrenta a una actitud específica del corazón, una interpretación errónea de la bondad divina. Pregunta si despreciamos, si tratamos con desprecio, si consideramos inútiles las riquezas de la bondad de Dios. Y no es solo bondad, sino las riquezas de la bondad, es decir, la abundancia, la generosidad, la inmensidad de la bondad divina. Junto con esta bondad vienen la paciencia y la paciencia, dos palabras que hablan de la capacidad de Dios para soportar ofensas repetidas, para esperar el cambio, para conceder oportunidad tras oportunidad. Pero entonces viene la parte más importante de la pregunta: ignorar que la bondad de Dios te lleva al arrepentimiento. Aquí está el propósito revelado, aquí está la razón divina de la paciencia. La paciencia de Dios no es pasividad, no es indiferencia, no es Dios diciendo, no importa si sigues pecando o no, a mí no me importa. Absolutamente no. La paciencia divina tiene un propósito muy específico, muy claro y muy definido. Existe para conducir al arrepentimiento, para dar tiempo y oportunidad a un cambio genuino de corazón y vida, para permitir que una persona reconozca su pecado, se arrepienta verdaderamente y se vuelva hacia Dios. La paciencia es el espacio de gracia entre el pecado y el juicio. Es el intervalo misericordioso que Dios abre para la conversión. Es la puerta que permanece abierta durante un tiempo para que podamos cruzarla y encontrar la salvación. Pero cuando alguien interpreta esta paciencia como permisividad, cuando alguien mira la bondad de Dios y piensa, puedo seguir pecando porque Dios no hace nada al respecto. Cuando alguien ve la paciencia de Dios y concluye, demuestra que a Dios realmente no le importa si obedezco o no. Esa persona está cometiendo un error terrible, un error que puede tener consecuencias eternas. Tal persona ignora el verdadero propósito de la bondad divina, desprecia las riquezas de la paciencia de Dios. Interpreta como debilidad aquello que en realidad es una expresión de fortaleza y amor divinos que retiene el juicio merecido para dar oportunidad al arrepentimiento. Deuteronomio capítulo 4, versículo 31, nos da una promesa maravillosa, una preciosa seguridad que debe llenar nuestros corazones de esperanza y seguridad. El Señor tu Dios es un Dios misericordioso y no te abandonará. ¡Qué promesa tan hermosa! ¡Qué declaración tan poderosa! Dios no nos abandona, no nos deja solos en nuestras luchas y dificultades. Pero debemos entender, y aquí hay algo crucial, que esta promesa de impotencia, esta seguridad de la presencia divina continua, se hace en un contexto específico, para personas en una condición específica. Esta promesa es para quienes buscan el rostro de Dios, para quienes quieren caminar en sus caminos, para aquellos que, aunque tropiecen o caigan ocasionalmente, tienen un corazón que desea agradar al Señor y obedecer su voluntad. Esta promesa no puede ser ni debe interpretarse como una garantía de protección divina para quienes conscientemente, deliberada y persistentemente se burlan de su santidad, desprecian sus mandamientos y juegan con su paciencia. Dios no abandona a quienes lo buscan, sino que permite que quienes insisten en rechazarle se alejen. Dios no abandona a quienes quieren permanecer con Él.
pero respeta la elección de quienes quieren vivir sin él. La promesa de no indefensión es para los niños que, aunque imperfectos, incluso débiles, aunque fallen en ocasiones, quieren ser niños obedientes. No es una carta libre para la rebelión continua, no es un seguro que permita pecar sin consecuencias. No es una garantía que proteja a quienes tratan la gracia como una licencia para la transgresión. Ahora viene algo aún más desafiante, algo que requerirá de nosotros una honestidad brutal, el valor para mirar al espejo espiritual y reconocer lo que realmente ocurre en nuestro corazón. Hay señales claras, identificables e inconfundibles de cuando uno desafía la misericordia divina en lugar de buscarla genuinamente, de cuando se ha cruzado de la zona de debilidad humana a la de la arrogancia espiritual, o de cuando se ha pasado del lugar de humildad al lugar de la peligrosa presunción. Estas señales son como luces de advertencia en el salpicadero de un coche. Son advertencias que Dios mismo pone en nuestra conciencia y en nuestras circunstancias para despertarnos antes de que sea demasiado tarde, para llamarnos antes de que crucemos esa línea de la que hablamos al principio. La primera señal, y quizás sea la más obvia, pero también la más negada por las personas bajo su influencia, es la reincidencia consciente. ¿Qué es? Es el estándar de saber muy bien cuál es el pecado, confesarlo ya sea a Dios en oración o a un pastor o sacerdote, recibir la absolución, sentir incluso un alivio momentáneo y luego inmediatamente, sin ningún esfuerzo real de cambio, sin ninguna implementación de estrategias para evitar la tentación, sin una búsqueda genuina de liberación, practicar exactamente el mismo pecado otra vez. Y no hablo de alguien que lucha, que lo intenta, que implementa cambios, pero que después de un tiempo vuelve a caer en la misma trampa. Hablo de alguien que confiesa hoy y lo hace de nuevo mañana, que pide perdón en la iglesia el domingo y vuelve al pecado el lunes sin siquiera intentar otro camino. Esta reincidencia consciente revela algo profundo sobre el corazón de la persona. No hay un arrepentimiento genuino, solo hay remordimiento temporal. No hay un verdadero deseo de cambio, solo hay incomodidad con las consecuencias del pecado. No hay verdadera ruptura ante Dios, solo hay un intento de apaciguar la conciencia que inquieta. El verdadero arrepentimiento, lo que la Biblia llama metanoia, un cambio completo de mentalidad y dirección, produce frutos visibles de transformación. Puede haber luchas, puede haber batallas, incluso puede haber caídas en el camino, pero hay un movimiento real hacia la santidad. Hay esfuerzos genuinos de cambio, se implementan prácticas que ayudan a evitar el pecado. Cuando no hay nada de esto, cuando solo hay confesión seguida de un regreso inmediato y repetido al mismo comportamiento, esto es una señal de alarma. La segunda señal es la frialdad espiritual progresiva, y esto es quizás aún más sutil, incluso más peligroso, porque puede ocurrir tan gradualmente que uno ni siquiera se da cuenta hasta que se está en un estado espiritual crítico. ¿Qué es esta frialdad espiritual progresiva? Es el corazón que una vez fue movido por la palabra de Dios, pero que ahora permanece endurecido, indiferente, frío. Es la persona que antes, cuando escuchaba un sermón sobre la santidad, sentía su corazón latir más rápido, sentía la convicción del Espíritu Santo, sentía esa mezcla de incomodidad con el pecado y el deseo de cambio. Pero ahora escucha las mismas verdades y ya no siente nada, como si hubiera desarrollado una coraza protectora alrededor de su corazón que impide que la palabra penetre. Es alguien que solía leer la Biblia para sentir la presencia de Dios, para sentir la voz del Señor hablando a través de las páginas sagradas, pero ahora lee los mismos pasajes y son solo palabras en una página, sin vida, sin poder, sin efecto. Esta frialdad no ocurre de la noche a la mañana, es progresiva,
aumenta gradualmente cada vez que una persona resiste la convicción del Espíritu Santo, cada vez que endurece su corazón contra la verdad que se proclama, cada vez que elige el pecado sobre la obediencia después de haber sido claramente instruido sobre la voluntad de Dios. Es como una callosidad espiritual que se forma sobre el corazón, capa tras capa de endurecimiento, hasta que finalmente uno puede estar en una reunión donde el poder de Dios se mueve con fuerza, donde otros son profundamente tocados, donde se derraman lágrimas de arrepentimiento y uno permanece completamente inmóvil, absolutamente frío, absolutamente indiferente. La tercera señal es la justificación constante, y esto es especialmente revelador porque muestra una actividad mental específica que está ocurriendo. La persona está constantemente, incesantemente, buscando excusas, racionalizaciones, justificaciones para continuar cometiendo el error en lugar de buscar liberarse de él. No está diciendo, Dios, sé que esto está mal, sé que esto te disgusta. Por favor, ayúdame a superar esto. No, está diciendo, bueno, todo el mundo lo hace, o mi situación es especial, diferente, o Dios entiende que no tengo elección, o esto no es tan grave, hay pecados peores, o cambiaré eventualmente, pero no ahora. Aún no es el momento adecuado. Esta máquina de justificar está trabajando a tiempo completo, siempre buscando razones por las que el pecado no es realmente tan grave, o por qué una persona está exenta de la obligación de cambiar, o por qué Dios va a hacer una excepción en tu caso específico. Al final de este mensaje os espera un momento muy especial de oración, un momento que he preparado con cuidado, con amor, con la guía del Espíritu Santo específicamente para vosotros que atravesáis luchas, dificultades, tentaciones. No dejes este vídeo antes de que lleguemos. No te distraigas ni pierdas este momento tan valioso, porque Dios ha preparado algo específico para ti, una palabra profética, una oración poderosa que tiene la capacidad de romper cadenas y liberar cautivos. Mantente firme hasta el final. Estas tres señales, hermanos y hermanas, no son características de la debilidad humana normal, ni de la lucha regular que todo cristiano enfrenta en el proceso de santificación. No, estos son indicadores de una postura peligrosa, una actitud problemática, una posición arriesgada ante la gracia de Dios. Cuando ves estas señales en tu propia vida o en la vida de alguien a quien amas, es hora de parar todo, es hora de arrodillarte, es hora de clamar a Dios con urgencia, porque estos son síntomas de que alguien está pasando del territorio de la búsqueda genuina de misericordia al territorio de la arrogancia que desafía esa misma misericordia. Ahora profundicemos aún más en una verdad que pocos tienen el valor de enseñar, que pocos predicadores abordan porque es una verdad que confronta, que inquieta, que puede hacer que algunas personas se sientan incómodas, pero que es absolutamente esencial para nuestra seguridad espiritual y la salvación eterna. Existe una diferencia fundamental, crucial y de vida o muerte entre confiar en la misericordia de Dios y presumir en ella. Estas dos cosas pueden parecer similares en la superficie, incluso pueden usar palabras parecidas, pero en realidad son posturas cardíacas radicalmente opuestas con consecuencias eternamente distintas. Confiar en la misericordia. ¿Qué es? Es acercarse a Dios con el corazón verdaderamente roto, genuinamente arrepentido, profundamente consciente de la propia indignidad. Es presentarse ante el trono de la gracia, no con arrogancia, sino con humildad, no con exigencias, sino con súplicas, sin presumir merecer perdón, sino clamando por una gracia inmerecida.
Es como el recaudador de impuestos en la parábola que contó Jesús, ese hombre que ni siquiera se atrevió a alzar la vista al cielo, sino que se golpeó el pecho diciendo: «Dios, ten piedad de mí, pecador». Esta es verdadera confianza en la misericordia, una confianza que reconoce la dependencia total de la gracia divina, que no tiene otro lugar donde apoyarse que en la bondad inmerecida de Dios, que sabe que no merece perdón, pero cree que Dios es tan bueno que se lo concederá de todos modos. Presumir misericordia, en cambio, es algo completamente distinto. Es una actitud peligrosa del corazón, es una postura espiritual arrogante. Es pensar, quizá no siempre conscientemente, pero sí con cierta capacidad operativa: Dios me va a perdonar de todas formas. Este es su trabajo, esto es lo que hace, así que puedo seguir haciendo lo que hago porque al final todo irá bien. Es como alguien que salta deliberadamente por un acantilado una y otra vez, porque hay una red de seguridad debajo, no porque se haya caído accidentalmente, sino porque elige saltar, probando constantemente si la red aguantará, provocando, desafiando, asumiendo que siempre habrá protección sin importar cuántas veces la persona elija comportamientos destructivos. Esta presunción es una forma sutil, disfrazada y peligrosa de desafiar la santidad divina. ¿Por qué? Porque trata la gracia de Dios como algo común, ordinario, barato. Trata el sacrificio de Cristo en la cruz como si fuera insignificante, como si la sangre derramada no costara nada, como si el dolor del Calvario pudiera ser despreciado sin consecuencias. Trata la santidad de Dios como si fuera negociable, como si los mandatos divinos fueran sugerencias opcionales que pueden ignorarse siempre que se mantenga una apariencia externa de religiosidad. Trata la paciencia de Dios como si fuera infinita, no en el sentido de su capacidad para perdonar al arrepentido, sino en el sentido de que no hay límite a la frecuencia con la que Él tolerará la rebelión voluntaria. Santiago, medio hermano del Señor Jesús, el que conocía íntimamente el carácter de Cristo porque creció con Él, escribe en su carta en el capítulo 4, versículo 17, una verdad penetrante que debería hacernos examinar a todos nuestro corazón. El que sabe que debe hacer el bien y no lo hace, comete pecado. Presta mucha atención a estas palabras. No solo es el mal lo que es pecado, sino también no hacer el bien que sabemos que deberíamos hacer. Es un pecado de omisión, no solo de comisión. Pero fíjate especialmente en la primera parte: ¿quién sabe? El conocimiento genera responsabilidad. Cuando sabemos cuál es la voluntad de Dios, cuando sabemos claramente lo que Él nos exige, cuando hemos sido enseñados e iluminados sobre el camino correcto y luego elegimos no caminar en él, eso es pecado, y es un tipo de pecado particularmente grave porque se hace con pleno conocimiento. Cuando conocemos la verdad, cuando sabemos lo que es correcto, cuando entendemos claramente cuál es la voluntad de Dios para un área determinada de nuestra vida, y entonces elegimos conscientemente ignorarla, desobedecerla, violarla, confiando en el perdón automático, asumiendo que la misericordia cubrirá nuestra rebelión deliberada, entramos en un terreno extremadamente peligroso. Estamos haciendo exactamente lo que advirtió el autor de Hebreos: seguir pecando voluntariamente después de recibir el conocimiento de la verdad. Estamos convirtiendo la gracia en licenciosidad, como advierte Jude en su breve pero poderosa carta. Estamos haciendo lo que Pablo teme cuando pregunta en Romanos: ¿permaneceremos en pecado para que abunde la gracia? Y responde enfáticamente: en absoluto. Rezaré por cada nombre que aparezca aquí en los comentarios, por cada petición que se quede, por cada corazón que se abra y comparta sus luchas, sus dolores, sus necesidades. Si necesitas oración, ahora mismo.
Si hay algo por lo que has estado suplicando a Dios, si hay un área de tu vida que necesita intervención divina, deja tu petición aquí, en los comentarios ahora mismo. Y junto con tu petición, deja también tu amén de fe, tu declaración de confianza en que Dios escucha, que Dios responde, que Dios actúa a favor de quienes le invocan con sinceridad de corazón. No te avergüences. No te avergüences de exponer tu necesidad, porque es en la debilidad donde el poder de Dios se perfecciona, es en el reconocimiento de nuestra insuficiencia donde se manifiesta la suficiencia divina. Ahora llegamos al corazón mismo de este mensaje, al núcleo central de lo que Dios quiere que entiendas hoy, y necesito que estés completamente concentrado, completamente atento, absolutamente presente para recibir lo que venga después. Las consecuencias de desafiar la misericordia divina no son solo teóricas, no son doctrinas abstractas que estudiamos en los seminarios, no son solo posibilidades futuras que pueden ocurrir en un día lejano cuando llegue la muerte. No, las consecuencias comienzan aquí y ahora, en esta vida, en este mundo, afectando no solo nuestro destino eterno, sino también nuestra realidad presente, nuestra paz cotidiana, nuestras circunstancias inmediatas. El apóstol Pablo, escribiendo a los Gálatas en el capítulo 6, versículo 7, pronuncia un principio espiritual que funciona tan seguro como las leyes de la física rigen el universo material. No os engañéis, Dios no se burla, porque todo lo que un hombre siembra, también cosechará. No os dejéis engañar, no os engañéis a vosotros mismos, no penséis que podéis escapar de esta realidad. Dios no puede ser ridiculizado, no se puede jugar con Él. Su santidad no puede ser tomada como una broma. Su paciencia no puede ser despreciada sin consecuencias. Hay una ley espiritual en acción, tan fiable como la gravedad. Lo que siembras, eso es exactamente lo que cosecharás. Si siembras pecado deliberado, cosecharás destrucción. Si siembras rebelión consciente, te distanciarás de Dios. Si siembras desprecio por la gracia, cosecharás endurecimiento del corazón. La misericordia de Dios, cuando se busca genuinamente, retiene el juicio que merecemos, sostiene la mano de la justicia divina que debería caer sobre nosotros por nuestros pecados, crea un escudo protector entre nosotros y las consecuencias naturales de nuestras transgresiones. Pero cuando esa misericordia es deliberadamente despreciada, rechazada conscientemente, desafiada con arrogancia, ¿qué nos protege de cosechar nuestras propias decisiones? ¿Qué impide que las semillas que plantamos broten y produzcan su fruto amargo? La Santa Escritura nos muestra, y debería llenarnos de reverencia y reverencia, que puede haber un momento, un punto, una línea que, al cruzarse, resulta en que Dios entregue a una persona a la dureza de su propio corazón, al engaño de su propio pecado, a las consecuencias de sus propias decisiones. Hemos llegado al punto más serio, solemne, más serio de todo este mensaje, y necesito que entiendas la seriedad de lo que voy a compartir ahora. Hay un proceso de endurecimiento del corazón humano, un proceso que puede progresar hasta un punto en el que se vuelve irreversible, donde la capacidad de responder a la voz de Dios se pierde por completo, donde la conciencia está tan quemada que ya no siente nada, donde el corazón se endurece tanto que la palabra ya no puede penetrarla. Hebreos capítulo 3, versículo 13, nos da una advertencia urgente, una advertencia que debe mantenernos vigilantes y sobrios. Exhortaos unos a otros cada día, mientras se llame hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Mira esta instrucción. Examina cada parte con atención. Exhortaos unos a otros. Esto significa que debemos responsabilizarnos mutuamente. Debemos reprendernos unos a otros. Debemos animarnos a permanecer fieles. Todos los días, no de vez en cuando,
ni de vez en cuando, sino a diario, constantemente, persistentemente. Durante el tiempo que se llama hoy, mientras aún hay tiempo, mientras aún hay oportunidad, mientras la puerta sigue abierta. ¿Y por qué? No sea que alguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. El peligro es real, la posibilidad de endurecer es real, la amenaza no es imaginaria sino muy concreta. El pecado engaña, nos miente, nos hace creer que podemos continuar en él sin consecuencias. Nos engaña haciéndonos pensar que siempre habrá tiempo después para cambiar. Nos engaña con promesas de placer que no puede cumplir y con garantías de seguridad que son falsas. Y a través de este engaño constante, de esta mentira persistente, el corazón se endurece poco a poco, imperceptiblemente, hasta llegar a un estado en el que simplemente ya no puede responder a la verdad, ya no puede sentir la convicción del Espíritu Santo, ya no puede ser tocado por la palabra de Dios. No ocurre de la noche a la mañana, no es un evento repentino en el que un momento la persona está bien y al siguiente está completamente endurecida. No, es un proceso gradual, es un deterioro progresivo. Es un endurecimiento que ocurre capa a capa, elección tras elección, cada vez que una persona escucha la voz de Dios llamando al arrepentimiento y elige ignorarla. Cada vez que la conciencia advierte del peligro y una persona elige silenciarla. Cada vez que la palabra enfrenta el pecado y una persona elige endurecer su corazón contra él. Es como un callo que se forma en la piel con frotamientos repetidos, empezando por una zona sensible, luego formando una capa protectora, y después haciéndose cada vez más gruesa, hasta que finalmente no hay ninguna sensibilidad. El resultado final, y esto es lo que debería aterrorizarnos, es una serie de decisiones conscientes para seguir desafiando la paciencia divina, seguir provocando la santidad de Dios, seguir burlándose de la misericordia ofrecida. El libro de Proverbios, en el capítulo 29, versículo 1, declara algo absolutamente terrible, una de las declaraciones más aterradoras de toda la Escritura. El hombre que a menudo es reprendido, endurece su cuello, será de repente roto sin sanar. Lee esto de nuevo. Deja que el peso de estas palabras se pose sobre ti. El hombre que a menudo reprendía. Esto habla de alguien que recibió advertencias repetidas, múltiples advertencias, frecuentes reprimendas. Endurece el cuello. En lugar de responder humildemente, en lugar de arrepentirse genuinamente, la persona se vuelve terca, obstinada, dura. Y el resultado se romperá de repente sin sanar. Rota de repente, sin aviso final, y aún peor, sin posibilidad de cura, sin remedio, sin solución. Ahora presta atención porque aquí viene la revelación que revertirá por completo todo lo que creías saber sobre la misericordia, la gracia y la salvación. El mayor peligro espiritual, la amenaza más grave a la salvación eterna, el riesgo más serio no está en las personas que luchan y caen, no están en quienes tropiezan y se levantan, no están en quienes luchan contra el pecado y a veces pierden la lucha, pero continúan buscando la victoria. El mayor peligro reside en personas que conocen la verdad y deliberadamente permanecen en error, que saben lo que está bien, pero eligen conscientemente lo que está mal, que han entendido el camino de la salvación, pero continúan voluntariamente caminando por el camino de la destrucción. La Biblia revela en 2 Pedro capítulo 2, versículos 20 y 21, algo tan impactante, tan perturbador, tan alarmante, que haría temblar a todo cristiano y buscar con urgencia en su propio corazón. Pedro escribe: si tras haber escapado de las impurezas del mundo, gracias al conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, se dejan atrapar de nuevo y son vencidos, su último estado se ha vuelto peor que el primero.
porque sería mejor que no conocieran el camino de la justicia que conocerlo, apartarse del santo mandamiento que les fue dado. ¿Entiendes la gravedad extrema de lo que se está diciendo aquí? Deja que estas palabras calen profundamente en tu corazón y conciencia. Si sientes que Dios te ha traído a este video hoy, si sabes en lo más profundo de tu corazón que no fue casualidad que estuvieras escuchando estas palabras en ese momento, si reconoces que el Espíritu Santo está hablando directamente a tu situación a través de este mensaje, entonces escribe en los comentarios ahora mismo: creo, declara tu fe, manifiesta tu confianza. Expresa tu certeza de que Dios está obrando algo poderoso en tu vida en este momento. Tu fe declarada no solo fortalece tu propio corazón, sino que también anima y fortalece a otros que leen y que pueden estar pasando por las mismas dificultades que tú. Ahora, hermanos y hermanas, después de todo lo que hemos visto hasta ahora, debemos reflexionar muy seriamente sobre la devastadora implicación de esta revelación que el Señor nos ha dado por su palabra. Cada mensaje que escuchas, cada vez que la palabra de Dios toca tu corazón, cada momento en que el Espíritu Santo susurra a tu conciencia, condenándote de pecado, justicia y juicio, todo esto no pasa desapercibido ante Dios. Nada de esto es neutral. Cada luz que recibes también es una parte de responsabilidad que añade a tu vida espiritual. Cada verdad revelada, cada corrección recibida, cada advertencia escuchada aumenta la medida del conocimiento que tienes ante el Señor, y con ello también aumenta la responsabilidad que recae sobre ti. El propio Jesús lo dejó notablemente claro en Juan capítulo 15, versículo 22, cuando dijo: si no hubiera venido o hablado con ellos, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa para su pecado. Ve el poder de estas palabras. No está diciendo que las personas fueran perfectas antes, no dice que no hubo pecado antes de su venida, sino que dice que después de que Él haya venido, después de haber hablado, después de que se haya anunciado la verdad, ya no hay excusa. Ya no hay forma de alegar ignorancia, ya no hay forma de decir no lo sabía. El conocimiento conlleva una mayor responsabilidad ante el trono de Dios. Cuando llega la luz, la oscuridad queda expuesta, y lo que antes podía atribuirse a la ignorancia, ahora se identifica claramente como resistencia consciente. Esto significa que este momento exacto mientras me escuchas, mientras estas palabras resuenan en tu corazón, no es cualquier momento, no es solo otro video que ves, no es un discurso religioso más en medio de tantos otros. Este momento es una oportunidad que Dios te está dando, un regalo que el Señor pone en tus manos, una puerta que Él abre ante ti, pero al mismo tiempo, este momento es también un punto de elección, una encrucijada espiritual, una decisión que tendrá un peso eterno, porque después de oír eso, ya no puedes decirle a Dios que no lo sabías, que nadie te lo explicó, que no tenías comprensión. Hoy, la verdad se te presenta con claridad, con amor, pero también con firmeza, y esto significa que a partir de ahora tus decisiones tendrán aún más peso, aún más responsabilidad, aún más seriedad ante el cielo. Alguien podría preguntar: ¿pero no es eso injusto? ¿Por qué entonces Dios me muestra la verdad si eso aumenta mi responsabilidad? Y la respuesta, queridos, es que la verdad siempre viene como una invitación al amor, nunca como una amenaza vacía. Dios te muestra para salvarte, no para condenarte. Te revela para librarte del engaño, no para lanzarte a la desesperación. La responsabilidad que crece con el conocimiento no es una trampa, es una oportunidad de madurez, es un llamado a la santidad, es una invitación a dejar a un lado la infantilidad espiritual y hacer un verdadero compromiso con el Evangelio.
Cuando un niño crece, se le asignan tareas mayores, nuevas responsabilidades, porque es más capaz, más consciente. Así es también en la vida espiritual. Cuanto más conoces a Dios, más te llama a responder con amor, con obediencia, con entrega. Pero eso no es todo. Además de la responsabilidad que crece con cada palabra que escuchamos, hay otra realidad que debemos afrontar seriamente. El tiempo de la gracia está llegando ahora mismo. El reloj de la eternidad sigue avanzando y no tenemos control sobre cuántos minutos, cuántas horas, cuántos días nos quedan en esta tierra. El profeta Isaías, en el capítulo 55, versículo 6, nos trae un clamor que atraviesa los siglos y nos llega hoy. Buscad al Señor mientras se le encuentre, inclamadle mientras esté cerca. Fijaos bien en esta palabra while, no se coloca allí por casualidad. Mientras significa que hay un intervalo, un periodo, una ventana de oportunidad. Aunque pueda ser encontrado, significa que llegará un momento en que ya no será posible encontrarle en las mismas condiciones. Mientras está cerca, significa que hay un momento en que se le encuentra fácilmente, cuando su gracia se derrama de una manera especial, cuando su voz es más clara. Pero también sugiere que puede haber un momento en que el corazón ya no pueda percibirle, en que la conciencia deje de ser sensible, en que las oportunidades hayan sido descuidadas durante demasiado tiempo. No sabemos cuándo se cierra esa ventana. No sabemos cuándo será el último día en que tendremos la oportunidad de escuchar un mensaje así. No sabemos cuándo será el último latido de nuestro corazón, el último aliento, el último amanecer en este mundo. Puede deberse a la muerte, que a menudo llega sin previo aviso. Puede deberse al endurecimiento total del corazón, cuando la persona aún respira, sigue caminando, sigue hablando, pero ha perdido por completo la capacidad de responder a la voz de Dios. Puede ser, en algunos casos extremos, por un decreto divino sobre una vida que ha insistido durante años y años en desafiar la santidad del Señor, burlándose de su paciencia y despreciando su misericordia. Y como no sabemos cuándo se cierra esa ventana, la Biblia nos llama en 2 Corintios capítulo 6, versículo 2, con una urgencia que no deja espacio para posponer. He aquí, ahora es el tiempo aceptable. He aquí, ahora es el día de la salvación. Aviso, no es mañana, no es la semana que viene, no es cuando te jubiles. No es cuando tus hijos crezcan, no es cuando las cosas se calmen, no es cuando tengas más tiempo, es ahora. Hoy es el día del que estás seguro. El mañana es una hipótesis, es una posibilidad, pero no es una garantía. Mañana puede que sea demasiado tarde. Por eso, queridos, insisto con tanto amor y con tanta seriedad, no pospongáis vuestra conversión. No pospongáis vuestro arrepentimiento, no pospongáis lo que Dios os está pidiendo hacer hoy. Puede que esta sea la última llamada, la última advertencia, la última vez que la voz del Espíritu Santo toque tu corazón de forma tan clara. Preparé este mensaje con oración y dedicación, buscando la guía de Dios en cada línea, en cada palabra, pensando en las almas a las que alcanzaría este vídeo. Si de alguna manera te ha tocado, si alguna parte de ella ha encontrado un eco dentro de ti, basta con un gesto simple, pero que tenga mucho significado a los ojos de Dios. Deja tu me gusta y suscríbete a este canal. Así que más almas encontrarán este camino, más personas serán alcanzadas por esta palabra, y te conviertes en parte de un flujo de evangelización que va más allá de los muros de cualquier iglesia y llega a hogares que de otro modo nunca serían tocados. Ahora hemos llegado a un punto que muchos prefieren no afrontar, una realidad difícil de aceptar, pero que forma parte de la verdad del Evangelio. Dios respeta el libre albedrío del ser humano.
nos creó libres y se toma esa libertad tan en serio que la respeta incluso cuando elegimos el camino equivocado. Dios podría habernos hecho robots, criaturas programadas para hacer siempre su voluntad, incapaces de desobedecer. Pero prefería el riesgo del amor verdadero, y el amor solo es auténtico cuando es libre. Por esta razón, nos pone ante nosotros el camino de la vida y el camino de la muerte, el camino de la bendición y el camino de la maldición, y nos invita a elegir. Josué, de vuelta en el capítulo 24, versículo 15, hace un llamado que resuena hasta hoy. Elegid hoy a quien serviréis. No dice, elegirás automáticamente. No dice, Dios elegirá por ti. Dice, elige hoy. Es una decisión que requiere nuestra voluntad, nuestra posición, nuestra respuesta. Dios no obliga a nadie a aceptar su misericordia. Lo ofrece generosamente, lo extiende con amor, lo renueva cada mañana, pero no lo impone. Si una persona insiste, día tras día, año tras año, en rechazar este amor, en despreciar esta gracia, en cerrar su corazón a la voz del Espíritu Santo, llega un momento terrible y misterioso que la Biblia describe con una expresión que debería hacernos temblar. Dios los entregó. En Romanos capítulo 1, versículos 24, 26 y 28 de Romas, esta expresión se repite 3 veces, como un eco de juicio. Dios los entregó. Se rindió a las lujurias de su corazón, se entregó a las pasiones viles, se entregó a un sentimiento malvado. ¿Qué significa esto? Es decir, Dios, ante la persistencia de la rebelión humana, ante la terca negativa a arrepentirse, permite que la persona cosecha plenamente el fruto de sus decisiones. Le permite experimentar hasta el final las consecuencias de sus propios caminos. Este es el respeto divino por la libertad humana llevado a sus consecuencias últimas. La misericordia de Dios, por naturaleza, no fuerza la entrada. Llama a la puerta, llama, espera, invita, pero no rompe el corazón de nadie. Jesús, en Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, dice, «He aquí que estoy en la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré». Aviso. Llama, llama, habla, pero la persona que lo abre no entra por la fuerza. La misericordia siempre ofrece, se presenta, se entrega a sí misma, pero puede ser rechazada definitivamente. Esta es una realidad dura, pero absolutamente bíblica. Dios no envía a nadie lejos de Él contra la voluntad de la persona. El infierno, en última instancia, es el lugar donde Dios permite que quienes siempre han querido vivir sin Él tengan exactamente lo que han elegido, una eternidad sin su presencia. Pero antes de que la desesperación intente apoderarse de cualquier corazón, necesito que escuches ahora una poderosa promesa de esperanza, una luz que brilla en medio de todo ello y que puede parecer tan dura. Para quien se aleja del corazón, de verdad, profunda y sinceramente, la misericordia de Dios está siempre disponible. Isaías capítulo 55, versículo 7, nos asegura: «El malvado abandone su camino, y el malvado sus pensamientos, y que vuelva al Señor, y tendrá misericordia de él, volver a nuestro Dios, porque es grande perdonar». Mira qué cosa tan maravillosa. No importa lo malvado que haya sido el camino, no importa lo malvados que hayan sido los pensamientos, no importa hasta dónde haya llegado una persona. La condición es clara: abandonar el camino equivocado, abandonar los pensamientos malos, dirigirse al Señor. Y la promesa es aún más clara: tendrá misericordia, perdonará abundantemente, porque es grande para perdonar. El profeta Joel, en el capítulo 2, versículos 12 y 13, repite esta misma verdad con palabras de una ternura impresionante. «No obstante, volved a mí con todo vuestro corazón.
y desgarra vuestros corazones, no vuestras ropas, y volved al Señor vuestro Dios. Fíjate en el todavía. Incluso después de tanta rebeldía, incluso después de tantos pecados, incluso después de tantas advertencias ignoradas, Dios sigue diciendo, aún así, vuelve. No es demasiado tarde mientras exista vida, mientras haya un corazón que aún pueda ser tocado, mientras haya una conciencia que siga respondiendo. Nos pide que desgarremos nuestro corazón, no solo nuestras prendas. No se trata de gestos externos, ni de formalidades religiosas, sino de un verdadero y profundo arrepentimiento que toca la raíz del ser, y luego de nuevo nos recuerda quién es, porque es misericordioso, compasivo, lento para la ira y abundante en bondad amorosa. Miqueas, en el capítulo 7, versículo 18, casi se maravilla de tal Dios y exclama, ¿quién es un Dios como tú que perdona la iniquidad? Se deleita en la misericordia. Mira qué expresión tan hermosa. Se deleita en la misericordia. Dios no perdona a regañadientes, no concede misericordia con el ceño fruncido, no salva a regañadientes. Se regocija perdonando, se regocija restaurando, se regocija acogiendo al pecador arrepentido. El deleite de Dios no está en la muerte de los malvados, como dice Ezequiel, sino en su conversión y su vida. La puerta de la misericordia permanece abierta mientras haya vida, mientras el Espíritu Santo siga hablando, mientras el corazón siga respondiendo, mientras haya tiempo para una conversión genuina. Al final de este video, hermanos y hermanas, levantaremos juntos una oración que pueda convertir este momento en un hito en vuestra vida. No será solo otra oración repetida por costumbre, no será una formalidad religiosa, sino un verdadero encuentro con la misericordia de Dios. Quédate conmigo hasta entonces, porque Dios ha preparado algo especial para ti. Quizá este sea el día en que tu historia con Él se divida en antes y después, el día en que viejas cadenas se romperán, el día en que la vieja culpa se lave, el día en que pesadas cargas se levanten de tus hombros. Pero quizá te preguntes, Padre, ¿cómo salgo de esta zona de peligro? ¿Cómo dejo de desafiar la misericordia y empiezo a abrazarla de verdad? ¿Qué hago en la práctica? Y es aquí donde la palabra de Dios nos ofrece un camino claro, pasos concretos, pautas específicas para salir de la condición de presunción y entrar en la realidad de la conversión. El primer paso está en el capítulo 4 de Santiago, versículos 7 y 8. Someteos a Dios, resistid al diablo, y Él huirá de vosotros. Acércate a Dios, y Él se acercará a ti. ¿Ves que el orden sea importante? Primero, someterse a Dios. Esto significa reconocer que Él es el Señor, que es la autoridad suprema, que mi vida ya no me pertenece. Es ponerse bajo su voluntad, someter la propia voluntad a la voluntad divina. Sin esa sujeción, sin esa actitud de que se haga conmigo según tu palabra, no hay verdadera liberación. Luego, resistí al diablo. Muchas personas quieren resistir al enemigo, pero sin estar sujetas a Dios. Y eso no funciona. La resistencia al mal solo es efectiva cuando se basa en la sumisión a Dios. Resistir significa decir no a la tentación, distanciarse de ocasiones de pecado, cortar relaciones, si es necesario, con entornos, contenidos, personas que siempre te alejan de Dios. Y la promesa es clara, huirá de ti. No porque seas fuerte en ti mismo, sino porque estás alineado con Dios Todopoderoso. También en este mismo texto aparece la invitación, acércate a Dios, y Él se acercará a ti. La iniciativa de acercarse es nuestra, pero la respuesta al enfoque es de Él. Cuando damos un paso hacia Él lleva muchos hacia nosotros. El segundo paso está en 1 Juan, capítulo 1, versículo 9, uno de los versículos más esperanzadores de toda la Biblia. Si confesamos nuestros pecados,
Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y para limpiarnos de toda injusticia. Ten en cuenta bien, no es una confesión superficial ni automática, repetida con palabras vacías. Es una confesión verdadera, nacida de un corazón que reconoce la gravedad del pecado, que llama al pecado por su nombre, que no se esconde tras excusas. Es presentar a Dios la verdad de nuestra miseria, sin máscaras, sin justificaciones, sin autocompasión. Y la promesa es doble: Él nos perdona y nos limpia. No solo elimina la culpa, sino que comienza un proceso de limpieza interior, de transformación del corazón. El tercer paso viene de Colosos capítulo 3, versículo 2. Centra tu mente en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Aquí la palabra nos invita a cambiar el enfoque de nuestra mente. Muchos de nosotros permanecemos atrapados en el pecado porque alimentamos constantemente nuestra mente con lo que nos hace caer. La transformación también comienza en el campo del pensamiento. Cambiar tu enfoque es dejar de alimentar lo que te destruye, es dejar de llenarte de contenido que te distancia de Dios. Es elegir deliberadamente meditar en la palabra, en lo que es puro, justo y santo. Nuestra mente es un campo de batalla, y lo que dejemos entrar en ella influirá en nuestras decisiones. El cuarto paso está en Efesios capítulo 6, versículo 11. Poneos toda la armadura de Dios. Esto significa buscar protección espiritual, no de manera supersticiosa, sino a través de los medios que Dios mismo nos ha dado: verdad, justicia, el evangelio de la paz, el escudo de la fe, el casco de la salvación, la espada del Espíritu que es la palabra de Dios y la oración constante. Es tomar en serio la vida espiritual, buscar la comunión con otros hermanos y hermanas, participar con fe en los sacramentos, establecer una rutina de oración, de lectura de la Biblia, de examinar la conciencia. Es entender que la vida espiritual no es una broma, es una batalla, y que Dios nos provee todo lo que necesitamos para mantenernos en pie. Hermanos y hermanas, este es el momento de la decisión. No mañana, no después, sino ahora. La palabra nos recuerda en Efesios capítulo 6, versículo 12, que no luchamos contra carne y sangre, sino contra principados y poderes. Hay un enemigo espiritual real que quiere que sigas posponiendo esta decisión, que quiere que sigas presumiendo de misericordia, que quiere que sigas poniendo a prueba los límites de la paciencia de Dios hasta que sea demasiado tarde. Este enemigo susurra: déjalo para más tarde, ahora no es el momento, no estás preparado, aún quieres disfrutar de la vida. Pero la propia Escritura desenmascara a este enemigo cuando, en 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, nos advierte: vuestro adversario el diablo anda como un león rugiente, buscando a quien devore. No está bromeando. Quiere destruir matrimonios, quiere destruir familias, quiere destruir vocaciones, quiere destruir almas. Santiago capítulo 4, versículo 14, nos recuerda lo frágil que es nuestra vida. ¿Cuál es vuestra vida? Es un vapor que aparece un rato y luego se desvanece. Un vapor, algo que está aquí un momento y al siguiente desaparece. Esto debería hacernos humildes y vigilantes. Hebreos capítulo 3, versículo 15 clama: hoy, si oís su voz, no endurezáis vuestros corazones. Este hoy es ahora, es este momento, es este vídeo, es esta palabra. No endurezcas tu corazón, no levantes muros, no cierres los oídos. Este mensaje no te llegó por casualidad. Dios está extendiendo su mano una vez más, con amor, con paciencia, con misericordia. Si esta palabra te está tocando el corazón, si de alguna manera sientes que Dios te está hablando directamente a través de todo esto, por favor deja tu me gusta en este vídeo y suscríbete al canal. Puede parecer un gesto simple, casi silencioso, pero ante Dios es como si dijeras amén a todo lo que se ha anunciado.
Es tu manera de decir, Señor, recibo esta palabra, reconozco que es para mí, quiero responder a este llamado. Y al hacerlo, también ayudas para que muchos otros puedan escuchar esta misma invitación, este mismo llamado, este mismo anuncio de misericordia antes de que sea demasiado tarde. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, en este momento en que nos ponemos en tu presencia, quiero recordarte lo que tu palabra nos dice en el Salmo 145, versículo 8. El Señor es misericordioso y lleno de compasión, lento en enfadarse y abundante en misericordia. Dios mío, está respaldado por esta certeza, esta promesa, este rostro de amor que has revelado, que vengo ante ti para orar por cada uno de tus hijos e hijas que han caminado conmigo hasta ahora en este mensaje. Sabes quiénes son, ves cada corazón, conoces cada lágrima derramada en silencio, cada miedo oculto, cada lucha que nadie más conoce. Hoy, Señor, queremos dar la bienvenida a esta verdad de rodillas. Tu misericordia es grande, pero ya no queremos desafiarla, queremos abrazarla con humildad. Amado Padre, te doy gracias por tu palabra anunciada, por cada versículo proclamado, por cada luz que has arrojado sobre nosotros a lo largo de esta enseñanza. Gracias, Señor, porque no nos dejas en la oscuridad de la ignorancia, sino que nos das claridad, nos muestras el camino, nos llamas por su nombre. Gracias porque, incluso cuando hablas de cosas difíciles, de verdades que nos enfrentan, lo haces como un padre que ama y quiere salvar, no como un juez frío y distante. Gracias por cada hermano y hermana que han permanecido hasta ahora. Gracias por el corazón abierto, por la fe que se ha fortalecido, por el deseo de conversión que vuestro Espíritu Santo está encendiendo. Gracias que, incluso cuando nos muestras el peso de la responsabilidad, nunca dejas de mostrar la grandeza de tu misericordia. Señor Jesús, te pido ahora, míranos y danos fuerza. ¿Cuántas veces, Señor, reconocemos que no podemos hacerlo solos, que nuestras promesas humanas se rompen fácilmente, que nuestras decisiones sinceras a veces se disuelven ante la tentación? Por eso, Padre, nos apoyamos en tu palabra en Lucas capítulo 11, versículo 13, donde nos aseguras que el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes lo pidan. Ven, Espíritu Santo, sobre cada persona que esté orando conmigo ahora mismo. Ven por esta casa, por esta habitación, por encima de este corazón. Danos la fuerza para no poner ya a prueba tu paciencia, sino para honrar tu santidad con decisiones concretas, con decisiones firmes, con pasos reales hacia tu voluntad. Danos sabiduría para discernir lo que viene de ti y lo que viene del enemigo. Dadnos el valor de renunciar a lo que nos distancia de vuestro corazón, incluso cuando duele, incluso cuando implica pérdidas humanas. Señor, intercedo de una manera especial por quienes están atrapados en ciclos de pecado deliberado, repetitivo y consciente. Dijiste en Juan capítulo 8, versículo 36, si el Hijo te libera, serás libre de verdad. Jesús, Hijo de Dios, se mueve ahora con tu poder liberador sobre estas vidas. Rompe viejas cadenas, destruye cadenas que se han prolongado durante años, rompe pactos con el pecado. Deshace los lazos con adicciones, con relaciones pecaminosas, con prácticas que no te agradan. Que tu cruz, Señor, sea hoy el lugar donde dejemos todo lo que nos une, y que tu preciosa sangre lave y purifique lo que humanamente no podemos cambiar. Libera, Jesús, de toda forma de esclavitud interna y exterior. Protege, Señor, a todos los que claman a ti en este momento. Recordamos la promesa del Salmo 91, donde dices que aquel que habita en el lugar secreto del Altísimo descansará bajo la sombra del Todopoderoso. Poned a estos hijos e hijas bajo vuestras alas,
y cúbrelos con vuestras plumas, para que vuestra fidelidad les sirva de escudo y de escudo. Te alejas, oh Señor, cada trampa oculta, cada flecha que vuela de día, toda peste que camina en la oscuridad. Da a cada uno la seguridad de saber que, incluso en medio de las luchas, eres refugio, eres fortaleza, eres Dios en quien podemos confiar. También oro, Padre, por un crecimiento espiritual genuino para todos nosotros. Tu palabra, en 2 Pedro capítulo 3, versículo 18, nos invita: creced en gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No queremos quedarnos en la superficie de la fe, no queremos vivir de las apariencias, no solo queremos una religiosidad externa, queremos profundidad, queremos raíces, queremos intimidad contigo. Danos hambre de tu palabra, deseo de oración, gusto por las cosas de arriba. Que todos los que me escuchan hoy sean guiados a un nuevo nivel de amistad con vosotros, a una vida más coherente con el Evangelio, a una santidad concreta que se refleja en las actitudes cotidianas. Señor, ahora te presento a las familias representadas aquí. ¿Sabes cuántas casas están heridas? ¿Cuántas casas están divididas? ¿Cuántos matrimonios penduran de un hilo? ¿Cuántos padres lloran por sus hijos distanciados? Tu palabra en Hechos capítulo 16, versículo 31, nos hace una promesa: creed en el Señor Jesucristo y vosotros os salvaréis. Padre, nos aferramos a esta promesa. Ahora entra en las casas, visita cada habitación, cada corazón, cada historia. Restaura hogares rotos, como prometiste en Joel capítulo 2, versículo 25, cuando dijiste que compensarías los años desperdiciados. Sana viejas quejas, derriba muros del orgullo, reconcilia a padres e hijos, maridos y esposas, hermanos y hermanas. Que la misericordia que contemplamos hoy no permanezca solo en el individuo, sino que se desborde en la realidad familiar. También te presento, Señor, el área financiera de cada uno. Ya sabes las cuentas que no cierran, las preocupaciones, los miedos, las humillaciones. Tu palabra en Filipenses capítulo 4, versículo 19, nos asegura: Dios mío, proveerá todas vuestras necesidades según sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. No pedimos lujos, no pedimos exageraciones, pedimos nuestro pan de cada día, pedimos lo necesario, pedimos puertas abiertas de trabajo digno, pedimos sabiduría para gestionar lo que tenemos, pedimos libertad de deudas que asfixian. Ven, Señor, como providencia en la vida de quienes están al borde de la desesperación, muestra caminos donde parece no haber salida. Dios mío, mira con cariño a quienes están emocionalmente heridos, con el alma herida, con el corazón roto. El Salmo 147, versículo 3, nos dice que sanad a los que tienen el corazón roto y vendáis sus heridas. Hazlo ahora, Señor. Toca los recuerdos traumáticos, los abandonos experimentados, los rechazos acumulados, las palabras que dolieron. Vierte tu aceite de consuelo, lágrimas secas que nadie más ve. Renueva la esperanza de quienes ya han pensado en rendirse. Da paz a quienes viven dominados por la ansiedad, la angustia y la profunda tristeza. Que tu presencia sea bálsamo y medicina, y mira, Padre, a quienes luchan contra enfermedades físicas. Tu palabra en 13 Juan versículo 2 expresa el deseo que prosperéis en todas las cosas y que seáis sanos. Visita, Jesús, los enfermos a esta hora. Extiende la mano a quienes están en la cama, a quienes esperan un diagnóstico, a quienes toman medicación todos los días, a quienes ya no ven salida. Eres el médico de almas y cuerpos. Si es tu voluntad, realiza sanaciones que sean signos de tu misericordia. Si tu plan es que alguien aún lleve una cruz de debilidad, da la gracia para soportar con fe, con esperanza, con unión contigo, pero nunca dejes que falte la presencia de tu Espíritu Consolador. Querido Padre,
Ante todo lo que hemos meditado, ahora queremos responder a tu invitación. Jesús nos dice en Mateo, capítulo 11, versículo 28. Venid a mí, todos los que laboráis y estáis pesados, y os daré descanso. Venimos a ti, Señor, con nuestro cansancio, nuestra culpa, nuestros miedos, nuestras dudas, y hacemos lo que tu palabra manda en 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. Echa toda tu preocupación sobre Él, porque Él se preocupa por ti. En este momento, Señor, depositamos nuestras cargas sobre ti. Entregamos lo que no podemos cargar solos. Ponemos en tus manos los pecados que reconocemos, las debilidades que no podemos superar, las situaciones que no sabemos cómo resolver. Hemos recibido, Señor, tu misericordia, pero queremos decirte claramente, no la recibimos como una licencia para continuar en el pecado, sino como un poder para la transformación. Queremos que tu misericordia esté en nosotros, la fuerza para cambiar, el valor para tomar decisiones difíciles, la capacidad de decir no al mal y sí al bien. Recordamos, Señor, lo que está escrito en Lamentaciones capítulo 3, versículos 22 y 23. Las misericordias del Señor son causa de no ser consumidos, porque sus misericordias no tienen fin, se renuevan cada mañana. Por eso seguimos en pie, por eso todavía tenemos una oportunidad, por eso este mensaje nos ha llegado, y está respaldado por esta certeza que declaramos, por fe, que la respuesta está llegando, que vuestra acción ya ha comenzado, que vuestra gracia ya está actuando en las áreas que os presentamos. Señor, también pongo ante ti cada petición que se escribirá en los comentarios de este vídeo, cada amén de fe, cada nombre mencionado, cada historia compartida. Sabéis uno a uno, sabéis lo que cada uno necesita más de lo que ellos mismos saben. Yo, como tu siervo, uno mi oración a la súplica de cada corazón y te pido, hazlo, Señor, según tu voluntad, pero no dejes de mostrar tu misericordia. En el nombre de Jesús, bendigo a todos los que oran conmigo ahora, pidiendo que tu Espíritu Santo les acompañe, los fortalezca y los guíe siempre en la verdad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta oración ha encontrado eco en tu corazón, escribe en los comentarios tu amén. Y si quieres, tu petición, para que pueda seguir orando por ti. Queridos hermanos y hermanas, caminamos juntos por una palabra fuerte, exigente, pero profundamente amorosa. Hoy el Señor nos ha mostrado que su misericordia es real, es inmensa, es la fuente de la vida. Pero también nos ha enseñado que hay una diferencia abisal entre buscarla con humildad y desafiarla con arrogancia. Aprendemos que el conocimiento conlleva responsabilidad, que ya no podemos alegar ignorancia después de todo lo que la palabra nos ha revelado. Hemos visto que el tiempo no espera, que hay un hoy de gracia que debe tomarse en serio, que posponer la conversión es jugar con algo que no controlamos, el tiempo de nuestra vida. Este mensaje, hermano, hermana, es para ti. Dios os ha elegido para que escuchéis esto hoy a través de estas enseñanzas. No fue casualidad, no fue suerte, no fue el algoritmo, fue el cuidado de un Dios que te ama y quiere verte salvo. Ahora os pregunto, con el amor de un pastor y con la franqueza de alguien que ha visto mucho durante décadas de ministerio, ¿cómo vais a dejar que esta palabra toque vuestra vida práctica? ¿Qué decisión concreta crees que Dios te está pidiendo hoy? ¿Qué camino hay que abandonar? ¿Qué hábito hay que eliminar? ¿Qué reconciliación hay que buscar? ¿Qué pecado debe ser llevado a la confesión con sinceridad? No dejes que este mensaje se quede solo en la emoción del momento, que se transforme en una actitud, una elección, un cambio. Porque es entonces cuando la misericordia deja de ser solo un concepto y se convierte en una nueva vida. Me alegra profundamente saber que estamos juntos en este camino de fe.
Cuando miro esta comunidad que Dios está formando aquí, veo a un pueblo que busca, que pregunta, que se abre, que desea algo más de lo que este mundo puede ofrecer. Eres una pieza fundamental aquí, no eres un número, ya no eres un espectador. Formas parte de esta familia espiritual que se reúne alrededor de la palabra. Por lo tanto, antes de cualquier petición, déjame decirte: gracias por caminar conmigo, gracias por abrir tu corazón, gracias por no rendirte en buscar a Dios, incluso en tiempos tan confusos. Ahora sí, con este ambiente familiar, quiero invitarte. Si este mensaje te ha tocado, si de alguna manera te ha ayudado, corregido, consolado, deja tu me gusta y suscríbete al canal si no lo has hecho ya. Esto nos ayuda a llevar esta palabra a más personas que necesitan escuchar exactamente lo que tú escuchaste hoy. Pero quiero ir más allá. Quiero conocerte mejor. Comenta abajo desde donde estás viendo. Tu ciudad, tu estado, tu país. Es una alegría para mí saber hasta dónde ha llegado este mensaje, y si lo sientes en tu corazón, comparte un poco de lo que estás experimentando, tu lucha, tu dolor, tu gratitud. No tienes que exponerlo todo si no quieres, pero un breve resumen ya nos ayuda a orar juntos por ti. Tu historia importa para Dios y también para nosotros. Cuando escribes, no hablas con una máquina. Te unes a una comunidad de fe que intercede, que se apoya mutuamente, que se fortalece. Esta palabra en la que meditamos hoy es solo una parte de un camino más grande que el Señor quiere recorrer con nosotros. En el próximo video profundizaremos en algo igualmente crucial: los 3 pecados que bloquean la divina misericordia. Observaremos, a la luz de las Escrituras, actitudes concretas que impiden que el perdón llegue a ciertas áreas de nuestra vida, incluso cuando oramos, incluso cuando pedimos, incluso cuando sentimos que buscamos a Dios. Entenderás por qué a veces parece que hay puertas cerradas y que hay que cambiar para que esas puertas se abran. No dejes pasar esa oportunidad. El siguiente paso en tu camino de fe está al alcance. Caminemos juntos. Mi amado, recuerda siempre lo que Dios nos dice en Jeremías, capítulo 29, versículo 11. Sé lo que pienso de ti, dice el Señor, pensamientos de paz y no de maldad, para darte el fin que deseas. Dios no está en tu contra, no es tu enemigo, no espera un fracaso para condenarte, piensa en ti con amor, sueña contigo, desea tu salvación, que el Señor te bendiga y te proteja, que el Señor haga brillar su rostro sobre ti y tenga piedad de ti. El Señor levante su rostro sobre vosotros y os dé paz, como ocurre en Números capítulo 6, versículos 24 a 26. Que esta bendición llegue a tu hogar, a tu familia, a tu trabajo, a tus decisiones. No salgas todavía. Da el siguiente paso en este viaje viendo el próximo video en mi canal que aparecerá aquí en la pantalla. En él seguiremos aprendiendo a vivir en la presencia de Dios y a experimentar la plenitud de sus planes. No te detengas aquí, porque Dios aún tiene mucho más que decirte. Recuerda siempre, Dios es más grande que cualquier ataque, más grande que cualquier culpa, más grande que cualquier miedo. Confía en Él y hará infinitamente más de lo que puedes imaginar. Que Dios bendiga tu vida y te espero de corazón en el próximo video. Y antes de irse, escribe en los comentarios como declaración de fe: recibo la misericordia de Dios con humildad. Que esta frase sea el sello de este encuentro de hoy, entre vuestro corazón y el corazón del Padre.